Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 6 de octubre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de los proyectos de generación distribuida que son aquellos que tienen menor a 0.7 megawatts de capacidad de generación instalada. El contenido es lo referente a la ley del sector eléctrico publicado el 18 de marzo del 2025 y que lo que compete a este tema de generación distribuida son el artículo 3, donde están las definiciones relacionadas a la generación distribuida, el artículo 17, donde propiamente se dice los tipos de generación, el artículo 19, en donde dicen lo que son centrales eléctricas, el artículo 24, que son generaciones exentas, porque la generación distribuida es generación exenta, y el capítulo 2, que todo el con completito el capítulo 2 de la ley del sector eléctrico, habla de lo que es la generación distribuida. Entonces, el artículo 3 en cuanto a definiciones relacionadas, la primera es definir qué es una central eléctrica. Instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten generar energía eléctrica y productos asociados. Los productos asociados pueden ser potencias, certificados de energía limpia, etcétera. Entonces, la instalación puede ser desde algo tan chiquito como 20 centímetros cúbicos como algo tan grande, hectáreas completas de paneles fotovoltaicos. Mientras tú estés en un sitio determinado generando energía eléctrica o productos asociados es una central eléctrica. Lo otro es la definición 6, un centro de carga. Instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten que una usuaria final reciba el suministro eléctrico. En esta ley del sector eléctrico, a los usuarios finales les llaman ahora usuarias finales. Y en el sitio en donde ellos puedan recibir el suministro eléctrico se le llama centro de carga. Los centros de carga se determinan en el punto de conexión de la energía suministrada. En el caso de la mayoría de todos nosotros, tenemos un medidor en la calle, ahí llega un cable en donde es el centro de carga, se determinan en el punto de conexión de la carga suministrada. Ahí en ese medidor, ahí está el punto de conexión, ese sería nuestro centro de carga. Incluso el número de medidor es el número que somos como centro de carga en cada una de nuestras casas o empresas. La otra, la definición 22 es generación distribuida. Generación de energía eléctrica que cumple las siguientes características, que pues es el tema de este capítulo, de esta plática. ¿Qué es generación distribuida? Bueno, que cumpla con que se realiza por una generadora exenta en los términos de esta ley. Entonces, para hacer generación distribuida debe ser un generador exento. Ahorita vemos que es un generador exento. Luego dice, se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga en los términos de las reglas del mercado y disposiciones técnicas aplicables. En cuanto a estas disposiciones técnicas es que puedo hacer generación distribuida, pero aquí dice que esté conectado a un circuito de distribución. Ese circuito de distribución puede ser público, como lo es la principal red pública, que es la de Comisión Federal de Electricidad, que es la única, no hay otra red pública más que la de Comisión Federal de Electricidad, o una red privada, es decir, puede ser la de mi propia casa. Y en ese caso implicaría que no estoy interconectado a la red pública. Entonces, puede ser que se realice una central eléctrica que se encuentre interconectada a un circuito de distribución, puede ser circuito de distribución público o privado. Si es público, pues está interconectado a la red general de distribución. Si es privado, está conectado exclusivamente a mi casa y se le llama sin interconexión a la red.
En el caso de otras definiciones relacionadas es la definición 24 del artículo 3 que dice generadora exenta. ¿Por qué? Porque para ser un generador distribuido debo de ser un generador exento y es una persona propietaria de una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuentan con permisos para generar energía eléctrica en términos de esta ley. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que requiere 1.3 megawatts, puedo tener dos centrales de generación, dos generadoras exentas, porque dice personas beneficiarias que de una o varias centrales eléctricas. Entonces puedo tener dos centrales eléctricas de 650 kilowatts, sumadas me da 1.3 megawatts, y cada una de ellas es una generación distribuida. Obviamente cada una debe tener su centro de carga que no rebase o que no llegue a los 700 kilowatts, porque eso es lo que es generación distribuida, que sea menor de 700 kilowatts y que sea generación exenta. Persona propietaria de una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuentan con permisos para generar energía eléctrica en términos de esta ley. No requiero permisos. En la definición 42, redes generales de distribución, redes eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general. Así como hay redes generales de distribución, hay redes privadas en donde no es para todo el público, es exclusivamente para mí, para nadie más. Y la definición 65 es que es una usuaria final, persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones el suministro eléctrico de sus centros de carga. Pues puede ser uno o puede ser varios. Diré el ejemplo de, bueno, soy un usuario final que tengo dos centros de carga, entonces puedo tener dos generaciones distribuidas, ambas son exentas de 650 kilowatts y entonces sumados tengo 1.3. Importante, toda la carga, todo lo que se conecten a estas medidores, que recuerden que un medidor es el centro de carga, es donde se conecta el suministro de energía eléctrica, entonces nunca deben de tocarse, deben ser completamente redes particulares separadas. El momento que se toquen ya es una sola y entonces ya no es generación distribuida. Entonces, una usuaria final, persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones el suministro eléctrico en sus centros de carga como participante del mercado o a través de un suministrador. Entonces vean que esta es la red general de distribución donde es de CFE y de un transformador bajan un cable hacia una cometida que pueden ser varias calles o simplemente lo tengo fuera de mi casa. Este cable llega hacia el medidor. Aquí es donde está mi carga. Este punto de conexión me va a decir qué número de carga soy acorde al número de medidor. Ahora, si no quiero estar interconectado a la red, esta cometida no existe y yo aquí voy a tener mi propia generación de energía eléctrica, que repito, puede ser 20 centímetros cúbicos, temas como celdas de hidrógeno, o pueden ser todo mi techo plagado de paneles solares y llevar el cable hacia mi medidor. Y mientras no esté yo con un solo cable, o sea, con nada, absolutamente con nada conectado a la red canal de distribución de CFE, es una generación distribuida sin interconexión a la red, o sea, para consumo propio o autoconsumo que le llaman. De aquí, de los termomagnéticos, esta parte que son las protecciones, de ahí ya va hacia toda la conexión. Si yo tengo una empresa que necesita 1.3 megawatts, entonces necesito dos medidores. Y todo lo que se conecte a estos sistemas de protección, a estos termomagnéticos, deben de ser cables separados, uno hacia todos los motores o los focos que tenga mi empresa y otro hacia otra área de mi empresa, que nunca esas red particular se interconecten, sean completamente separados. Si los quiero unir, entonces ya necesito un permiso de 1.3 megawatts. Entonces, el artículo 17 en cuanto a generación es la actividad de generación puede realizarse a través de las siguientes figuras. Solamente hay tres formas de hacer generación. Generación distribuida, que es el tema que estamos viendo aquí, que debe ser abajo de 0.7 megawatts y que debe ser un generador exento. Y lo que es autoconsumo, ese es el otro punto. Ahora, si yo a esta generación distribuida
no me interconecto a la red, uso una red particular, bueno, también es autoconsumo. El detalle es que si es abajo de 0.7, no necesito permiso. Si es de 0.7 para arriba, megawatts, sí necesito un permiso, aunque sea autoconsumo. El autoconsumo implica que no debo tocar un solo cable de CFE, es totalmente una red privada. Y la tercera es generación para el mercado eléctrico mayorista, que es lo general o que las mayorías están utilizando. El caso de el artículo 19, que son centrales eléctricas, todas las centrales eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.7 megawatts deben contar con permiso de generación vigente en los términos establecidos en esta ley. Entonces, si no quiero tener permiso, solamente hacer generación distribuida, 0.7. Como lo dice aquí, las centrales eléctricas con capacidad menores a 0.7 megawatts son generadoras exentas y no requieren permiso para generar energía eléctrica. Entonces, si es abajo de 0.7 MW, soy una generadora exenta. Y para hacer generación distribuida debe ser una generación exenta, abajo de 0.7 MW. Ahora, arriba de 0.7 MW, forzosamente sí o sí requiero permiso. También las centrales eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivas al uso propio de emergencias o durante interrupciones en el suministro eléctrico de centros de carga conectadas a la red nacional de transmisión, a las redes generales de distribución, no requieren permiso. Estas que son las famosas, principalmente motores diésel, que son las plantas de emergencia. Pues puedo tener mi empresa de 1.3 megawatts y tener una planta diésel de 1.3 megawatts por si se va la luz entre mi planta de emergencia y entonces no necesito un permiso. Ahora bien, si yo pongo una de 1.3, digo que es planta de emergencia y está trabajando el 80% del tiempo del año, pues esto es planta de emergencia. Entonces, para que sea planta de emergencia, el tiempo debe de ser menor a el 20%. Por otro lado, estas plantas de emergencia sí son muy irregulares, tan es así que yo puedo, como aquí no me piden necesito permiso para ponerlas, pues tampoco tengo el problema de contaminar. O sea, puedo ese 20% estar encendida de todo ese 20% del año y estar contaminando con motores de diésel que sale y no hay quien me esté regulando esa combustión de ese diésel que estoy quemando o de cualquier otro combustible. Se requiere una ley que regularice todas estas plantas de emergencia. Ni siquiera en México hay una base de datos de cuántas plantas de emergencia existen. Este, el siguiente artículo es lo que es generación exenta y la generación exenta pues es esta parte que decíamos que debe de ser abajo de 0.7 megawatts. El tema ya de lo que es la generación distribuida es que todo el capítulo 2 habla de lo que es la generación distribuida. El artículo 25 dice que la generación distribuida es una modalidad de generación de electricidad en centrales eléctricas de capacidad menores a 0.7 megawatts, como lo es una generación exenta, que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contiene una alta concentración de centros de carga en términos de reglas del mercado, de las disposiciones administrativas de carácter general aplicables y de una generadora exenta. Entonces debe ser generadora exenta, también debe aplicar las reglas de mercado o disposiciones administrativas. Ahorita las disposiciones administrativas que siguen vigentes son las de 0.5 megawatts, porque antes de esta ley del sector eléctrico de 18 de marzo de 2025, estaba la ley del sector eléctrico vigente que fue dada en el 2014 en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, se sacó esta nueva ley, se cancela la anterior, pasa de 0.5 megawatts a 0.7, menor a 0.7 megawatts, y eso no implica que dejemos de estar haciendo proyectos, se pueden seguir haciendo, porque mientras no salgan las disposiciones administrativas de carácter general, para este punto 7 siguen aplicando las de punto 5. La energía eléctrica y productos asociados pueden ser destinadas para su propio uso o su venta en los términos de la presente ley. Entonces, si yo la uso completamente, uso punto 7 y exclusivamente estoy usando punto 7, pues no necesito interconectarme a la red. Entonces, eso es que no necesito
la energía eléctrica de la red. El artículo 26, la generación distribuida cuenta con acceso a las redes canal de distribución cuando es técnicamente factible. Entonces, si no es técnicamente factible, esto sí se cambió en la ley del sector eléctrico, era obligatorio que me permitieras conectarme a tu red de CFE. Ahora, en esta ley del sector eléctrico de 2025, es siempre y cuando es técnicamente factible. Para no meternos en problemas, pues no nos conectemos a la red, hagamos un circuito separado de lo que es nuestro con interconexión a la red, y todo lo que podamos conectar a algo fuera de esta red, no tendremos problema con si nos permiten o nos permiten interconectarnos a la red, que nos digan si es técnicamente o no técnicamente factible. Así como el acceso a los mercados donde pueden vender sus productos asociados, tales como el caso de si es eh, paneles fotovoltaicos y puedo obtener certificados de energía limpia, pues los puedo vender vía como productos asociados. Si ahí sí necesito interconectarme a la red, si no, no los puedo vender. Luego, el plan de desarrollo del sector eléctrico debe considerar la expansión y modernización de las redes canal de distribución que se requieran para interconectar la generación distribuida. Ahí dice que técnicamente sea factible, y aquí dice que, bueno, hay que buscar como gobierno que se amplíen estas redes canal de distribución para que todo lo generación distribuida se pueda interconectar. Ojalá y así sea. La realidad es que no se ha hecho. Las especificaciones técnicas generales requeridas para interconexión de nuevas centrales eléctricas deben incluir provisiones específicas para la generación distribuida a fin de que, en casos típicos, las solicitudes de interconexión de estas centrales eléctricas no requieran estudios para determinar las características específicas de la infraestructura requerida. Esto es porque recuerden que todo lo que se interconecta a la red, SENACE lo tiene que estar evaluando para que no distorsione el funcionamiento de la red. Entonces, SENACE, para que tú te interconectes, siempre te solicita estudios. Para hacer esto más fácil, dicen, bueno, busquemos la forma en que no se requieran estos estudios para estar interconectando la generación distribuida. Repito, ¿cuál es la manera más fácil de no necesitar estudios? Pues no te interconectes. Utiliza tu propia generación con tu propia red particular, y el tema, dices, bueno, cuando se vaya la luz, pues ten tu propia planta de emergencia. Todo eso, dices, es un poco más caro, de CAPEX sí, pero ya en la operación se vuelve mucho más barato que estar interconectado a la red. Ahora, la tecnología de hidrógeno que he estado platicando en los otros videos ya está para que te vuelvas autosuficiente en tu propia casa. La Secretaría puede emitir las bases normativas para autorizar unidades de inspección especializadas en centrales eléctricas de generación distribuida que ejerzan la función a que se realice en el artículo 48. O sea, buscar o autorizar unidades de inspección para que la generación distribuida sí esté cumpliendo los términos de esta ley. Las condiciones generales para la presentación de servicio público de distribución de energía eléctrica o bien las reglas del mercado deben asegurar la implementación de procedimientos de medición a fin de integrar la generación distribuida. Esto es importante porque si yo no me interconecto a la red y pongo mi propio medidor, ¿quién garantiza que en algún momento no me paso de esos 0.7 megawatts? Al fin que no estoy interconectado, mi medidor no hay quien lo vigile porque como no es de CFE, es medidor propio. Y entonces, pues yo puedo estar haciendo trampa y no me interconecto a la red, es aislado, es una red particular, pero puedo estar generando 0.8 megawatts. Ya no estoy en ley. Para 0.8 megawatts necesito un permiso de autoconsumo sin interconexión a la red. Entonces, si se requiere un procedimiento de medición que, aunque el medidor sea mío, sea particular, asegure que yo no estoy excediendo esos 0.7 megawatts o ni siquiera llegando a 0.7 megawatts, porque así dice la ley. Las condiciones generales para la prestación de suministro eléctrico deben asegurar los procesos comerciales a fin de facilitar la venta de energía y productos asociados para la generación distribuida, principalmente porque se busca que la generación distribuida sea de energías limpias. No es forzoso que sea energía limpia, pero sí se da prioridad a la generación de energía limpia. También es así que dice que la Secretaría debe expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad de la generación distribuida, y las demás disposiciones aplicables deben establecer los términos para el acceso a las reglas de generación distribuida para las redes generales de distribución para la generación distribuida. Entonces,
Esto se complementa con los artículos 27, 28 y 29 que dicen la generación distribuida puede vender energía eléctrica y productos asociados a través de una suministradora de servicios básicos. La única suministradora de servicios básicos es CFE, no hay otra. Antes podía haber otras. En la ley del sector, la ley de la industria eléctrica de Peña Nieto, en esta nueva ley del sector eléctrico ya no, solamente CFE, la única suministradora básica, y si yo soy generación distribuida e interconectada a la red, voy a vender mis productos asociados, o sea, los certificados de energía limpia que tenga o la potencia que pueda tener a través de CFE básicos. Para estos casos, la CNE debe emitir los modelos de contrato, tecnologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables que reflejen el valor económico que se produzca a la suministradora. Entonces, el Consejo Nacional de Energía, la CNE, debe dar estos criterios para así asegurar que ahora sí le paguen cuando yo tenga exceso de energía, es decir, yo tengo una generación distribuida de 650 kilowatts, pero nada más consumo 400 kilowatts. Entonces, los 250 kilowatts se los puedo vender a CFE. Generalmente esto nos daban un vale y ese vale, pues, que al final nunca te lo pagaban. Entonces, ahora se espera que sí se hagan bien los criterios para que se esté pagando la energía eléctrica que yo esté entregando de exceso. Ahora, el artículo 28 dice que la Secretaría debe fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para financiar las centrales eléctricas de generación distribuida con energía limpia. Lo que les decía, se busca que sea principalmente energía limpia, fotovoltaico, aerogeneración y obviamente hidrógeno. Y de las tres, obviamente, yo sugiero el hidrógeno. La Secretaría debe fomentar la capacidad de empresas y su personal, así como de personas profesionales y personal técnico independiente para la instalación de centrales de generación y distribución de energías limpias. Repito, principalmente la de hidrógeno, que ese es el gran problema, que no hay muchos clientes y no hay muchos especialistas, pero la tecnología, si la empezamos a comprar en masa, se abarata y es mucho más barato tener nuestra propia central de generación de hidrógeno en nuestra casa que estarle pagando a CFE. Los servidor Leandro Vito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.